Bueno, bien. Ahora vamos a... El siguiente paso sería cómo repartir las fuerzas sísmicas que ya calculamos en cada uno de los componentes que van a formar la estructura. Este sería el siguiente paso. Es decir, si ustedes se recuerdan, lo primero que hicimos es calcular la rapidez de los marcos, la sumamos en los marcos que van en la dirección X, en la dirección Y, y tenemos este modelo más resort. Con esto obtuvimos unas fuerzas sísmicas y estas fuerzas sísmicas me van a dar los cortantes, el diagrama de cortantes de estas fuerzas se vería así. Sería P1 igual a F3, P2 igual a F3 más F2, y P1 igual a F3 más F2 más F1. Es decir, se van a ir acumulando desde arriba hasta abajo. Entonces ahora toca cómo repartir estas fuerzas. En principio vamos a pensar que las masas están concentradas en un punto que le vamos a llamar centro de masas. El centro de masa, ya por ahí está en el drive un video cómo calcular los pesos y estos centros geométricos de los pesos. Que si mi estructura es regular, si tiene las mismas cargas en todos lados, pues podemos decir que el centroide coincide con el centro geométrico de la planta. Esto en realidad no es tan cierto, pero tan cierto porque en una estructura de este tipo siempre va a haber masas que no son, ¿cómo se dice? Que no son simétricas. Por ejemplo, la zona de escaleras puede ocasionarnos que exista ya una no uniformidad en la planta. Entonces, por lo tanto, siempre vamos a tener una excentricidad real por la distribución arquitectónica de los elementos. Pero nosotros teóricamente vamos a suponer que no tenemos estas escaleras, vamos a analizar lo global, que sería, digamos, el panorama que vamos a tener en la realidad. Entonces aquí si observamos la primera planta, voy a tener que mi fuerza en el piso 3 va a pasar por esta distancia Y3, en el piso 2 por esta Y2 y en el piso 1 en esta distancia Y1. Entonces se supone que estas fuerzas deben de estar aplicadas en el centro de masa. Como está el modelo ahí masa-resorte, cada una de las masas genera esa fuerza, ¿sí? Pero esa masa nosotros suponemos que la vamos a concentrar en un punto que le vamos a llamar centro de masa, cuyas coordenadas en este caso serían Y2, Y3, Y1, X1, X2, X3 para los pisos correspondientes. Este centro de masa ya viene en uno de los videos, que ahí consiste cómo calcular el centro de masa. Está calculado con base al análisis estructural que ustedes ya deben de tener hasta este momento, que sería toda la zona de cargas muertas más la carga viva para sismo. Es decir, aquí en este peso, en estos pesos que tenemos aquí, parece que peso y masa, la masa es igual a W entre G, ¿no? Así. Entonces, esa es la razón, masa-peso. Entonces aquí, estos pesos que nos conducen a la masa van a estar localizados en un centro de masa. Ese centro de masa tiene coordenadas X, y por ahí vamos a suponer que pasa. Si esta me representa mi masa, pues es un centroide, pues por ahí va a pasar mi fuerza. Esa es la consideración. Entonces, de ahí tengo mis coordenadas de masa definidas, como ya lo comenté. Y ahora lo que me va a interesar es lo siguiente:
necesito, por ejemplo, que ustedes vean las tres plantas, puse que las tres fuerzas están en centros distintos, aunque sea nada más esquemático. Estas tres fuerzas, como está ahí, me van a generar fuerzas cortantes. La primera, que sería la del entrepiso 3, aquí le nombro B3X. La segunda, que es en el entrepiso 2, B2X. Y la primera, que sería en el entrepiso 1 y va en la dirección X. Entonces, tal cual, ahí puse el cortante 3 es igual a F3, el 2 a 3 más 2 y el 1 a 3 más 2 más 1 en la dirección X. Entonces, lo que quiero ahora es ver por dónde va a pasar la fuerza cortante de cada uno de los entrepisos. Entonces ya sé que la cortante 3 está generado solamente por esta fuerza de acá, esta de aquí. Entonces, si yo pongo en una planta el cortante 3, por ejemplo, aquí lo voy a poner, voy a copiar esta diapositiva y la voy a pegar aquí. Y aquí estoy. Ahora, en lugar de tener aquí F, voy a tener el B, ¿no? B. Ahí está. Y le vamos a llamar Y3C, con minúscula. Así. Así. Entonces, miren, si yo quiero obtener el centroide ahora esta sería, en este caso, ahora la B2, si este es donde pasa la fuerza sísmica, ahora mover esta, iría por acá, y ahora esta distancia se va a llamar Y2C. Así. Y esta pues va a estar movida. Ya la moví y a esta le vamos a llamar Y1. Es decir, esta iría así. Ahí está. Entonces, miren, estas fuerzas que tengo acá, que es F3, F2 y F1, me generan estas fuerzas cortantes. La primera, si observamos, pues no se mueve, miren. Aquí estoy arriba, aquí está F3, está en Y3, pero F3 genera la cortante 3. Como nada más es una fuerza que genera la fuerza cortante, pues la posición es la misma. Entonces vamos a hacer el siguiente planteamiento, miren, B3X de esta figura, voy a decir, quiero encontrar la posición ahora de las fuerzas cortantes. Entonces, voy a hacer el planteamiento siguiente. La fuerza cortante 3 es generada solamente por la fuerza 3. Entonces, si tengo que F3X por Y3, así era nada más, va a ser igual a B3X por Y3C, ¿sí? Debe de ser igual a eso. Entonces, ¿cuánto vale Y3C? Y3C sería igual a B3X, perdón, F3X por Y3 entre B3X. Pero ¿cuánto vale B3X? Ya había dicho que B3X es igual a F3X, ¿sí? Entonces, si este y este son iguales, observamos que la posición Y3 de la fuerza cortante es igual a la posición de la fuerza sísmica, solo en este caso, porque la fuerza pasa en el centro de masa y esa fuerza genera el mismo plano donde va a pasar la fuerza cortante B3X, ¿sí? Entonces, esa no tiene chiste. Ahora, voy a poner la lámina anterior.
miren, ahí está. Voy a generar ahora, voy a hacer el mismo planteamiento. La fuerza del entrepiso 2 se genera por estas dos, entonces observo ahí F3X por Y3 más F2X por Y2, ¿sí? O sea, esta por esta distancia más esta por esta distancia debe de ser igual a mi lámina siguiente. A mi lámina siguiente, donde aquí aparece, esto es B2, ahora digo B2X por Y12, Y12. Entonces observen, mi fuerza cortante ahora pasa por otro punto que está intermedio entre Y2 y entre Y3. Si ustedes se recuerdan, el Y2 está un poquito abajo, esta fuerza estaba aquí en el eje y la moví. Debe de estar entre este y este plano, ¿sí? O sea, mi fuerza de arriba pasa por acá y mi fuerza de abajo pasa por acá. Estas dos generan el cortante, pues el cortante debe de estar en medio de estas dos que lo generan. Entonces aquí, si despejamos, Y2C sería igual a F3Y por Y3 más F2Y por Y2 entre la fuerza cortante de 2X, ¿sí? Ahí está. Ya tengo la posición Y12, que esté de aquí. Ahora, déjenme, vamos a hacer la tercera. Déjenme aquí corregir, que sería este B, que no corregía más. Aquí. Esto sería B, ahí está el B2 y este sería el B1. Y lo mismo, perdón, para B1. B1 está generada por las tres fuerzas, miren, ahí está. Si hago el planteamiento, el mismo planteamiento, fíjense, tengo que la fuerza cortante acá, vean, aquí tengo un plano aquí tengo otro plano por acá y aquí tengo otro plano por acá. Las tres fuerzas me generan la fuerza cortante entre el piso 1, entonces tendría F3Y por Y3 más F2Y Y2 más X, ¿no? Ya me estoy equivocando. ¿Por qué no me dicen que me equivoqué? Aquí es X. Aquí es X. Ya fui con. Todo es X. Fui con Y. Aquí es X y X. Todas son X. X. 2 más F1X por Y3 debe de ser igual a B1X por Y1C. Así. Y de aquí con nada más despejo, Y1C sería la suma de F3X por Y3 más F2X por Y2 más F1X por Y1 entre B1X. ¿Sí? Entonces, a través de las fuerzas sísmicas voy a obtener el centro por donde pasan las fuerzas cortantes. ¿Por qué necesito eso? Pues porque lo tengo que distribuir en función de la rigidez, y la rigidez es una relación de la cortante entre el desplazamiento. Por lo tanto, la distribución lo tengo que hacer con la posición donde va a pasar la fuerza cortante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues acuérdense que la rigidez de un entrepiso es la relación que hay entre la fuerza de ese entrepiso y lo que se desplaza. Cuando se mueve el entrepiso, se mueve este piso y se mueve el de arriba. Por lo tanto, el desplazamiento relativo es el que me interesa. ¿Sale? Entonces, en general, aquí ya lo tengo escrito, en general, vamos a encontrar esto. Aquí miren, en general, el YC del nivel 1, 2, 3, 4, etc. va a ser la sumatoria de FIX por YI entre B y X. Y el X de la misma manera sería la sumatoria desde igual a 1 hasta N por F y Y por XY entre B y Y. ¿Sí? Entonces aquí está exactamente lo mismo que escribí ahí, y eso sería, digamos, lo que le vamos a llamar centro de cortante.
aquí esto, estas ecuaciones, vamos a ponerle aquí, corresponden a el centro de cortante. Como definición, ¿qué sería el centro de cortante? El punto o plano por donde pasa la fuerza cortante. ¿Sí? Es decir, la fuerza cortante va a pasar en estas posiciones. ¿Sí? Acuérdense que en realidad estos planos no existen, simplemente es para que nosotros podamos hacer una distribución de las fuerzas que hemos calculado y lo suponemos de esta manera. Y esto es válido solamente para rango elástico. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi estructura se desplaza o está trabajando en un rango inelástico, todo esto puede cambiar. ¿En qué va a cambiar? Sobre todo en estructuras de concreto, en que si mi estructura se agrieta, las rigideces del piso van a cambiar. En el momento de que cambian, ya toda la respuesta cambia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Solamente nos va a servir para hacer una aproximación de cómo está la distribución de las fuerzas. Y así es como vamos a enseñar, pero la realidad es de que nuestro edificio se va a mover en un rango no lineal, si es que lo llevamos al sismo de diseño. ¿Sale? ¿Ya copiaron esto? Bueno, la que sigue. Me voy ahora, observen, cualquier planta, cualquiera de los niveles, tiene sus rigideces, ¿no? En este caso, todas las plantas son iguales y vamos a decir que tiene rigidez 1X, la 2, la 3. Y en Y, rigidez 1Y, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, si observan, ya tenemos las rigideces tanto en X como las rigideces en Y. Entonces, tengo mi centro de cortante, que es por donde se supone que van a pasar las fuerzas cortantes, que son las que debo distribuir. Acuérdense, debo distribuir las fuerzas cortantes, no las sísmicas. Las sísmicas pasan por el piso. En realidad, el dato que tengo es la rigidez del entrepiso. Este entrepiso tiene su rigidez, el de abajo tiene otra rigidez y así nos vamos a ir hasta llegar a la planta baja. Entonces, cada planta tiene su rigidez, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener lo mismo que hice por donde pasa el centro de cortante, que sería este, ¿cómo le hago para obtener un centro donde concentre las rigideces del edificio? Recuerden del modelo, el modelo masa resorte, que estoy haciendo concentrado la masa. Esta sería la masa. Y mi rigidez, que sería esta, también tiene un punto donde debe de estar concentrada, donde se supone que puedo hacer que mi estructura se mueva parejito, en teoría. Entonces, y con ese centro puedo decir que mi modelo, la rigidez de cada uno de los edificios, tiene un punto donde la puedo localizar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esa rigidez? Pues fácilmente ahí nada más necesito la posición de cada marco. Con esa posición, en función de la rigidez calculada, obtenemos su centroide. Por ejemplo, en X, miren, si quiero obtener el XT, la posición XT, que sería el centroide de rigidez, ahora les voy a decir que le vamos a llamar también centro de torsión. Si quiero la posición de este centro de rigidez, simplemente multiplico la rigidez de los marcos en Y por sus distancias, cada uno por sus distancias, a donde quiero calcular el centroide, y finalmente lo divido entre la suma de las rigideces en esa dirección. Así, miren, mi expresión para X, XT, sería R1Y por X1, R1Y por X1, más R2Y, esta R2Y por X2 al mismo punto, R3Y por X3, la distancia hasta este punto, y la R4Y por la distancia al mismo punto de referencia. ¿Sí? Normalmente este punto de referencia, este plano, lo vamos a dejar aquí, miren, en donde inicia mi estructura.
Y normalmente es lo que vamos a hacer. Entonces de ahí obtengo el xt de manera similar, obtengo el yt acá arriba, ¿sí? Con base en las rigideces ahora en x. Entonces eso me da la posición del centro de rigidez. ¿Por qué le vamos a llamar centro de rigidez? Pues porque ahí podemos concentrar las rigideces del entrepiso, de cada entrepiso de la estructura. Ahora, esto, si observamos aquí, bueno, aquí en general, las fórmulas en general sería la sumatoria desde igual a 1 hasta el número de marcos en y por ri y por xy. Y la otra suma desde igual a 1, desde 1 hasta el número de marcos en x, de r y x por y entre la sumatoria de todas las rigideces de los marcos en x. ¿Okay? Entonces así voy a obtener de una manera muy simple los centroides de rigidez. Ahora, ¿por qué le vamos a llamar centro de rigidez? En función de la rigidez, si mi estructura es muy rígida de un lado, vamos a pensar, por ejemplo, que fuera muy rígida en esta dirección. Si aquí en el primer marco donde está R1X, si aquí tuviéramos una rigidez muy grande y las otras rigideces fueran muy pequeñas, entonces cuando se quiera mover la estructura, pues este va a tratar de no moverse porque tiene mucha rigidez. Esto, como es más flexible, se va a mover más, es decir, va a tratar de girar alrededor del centro de rigidez. En este caso, si esto es muy rígido, el centroide de rigidez debería estar más abajo, por acá. Entonces eso implicaría que lo que no tiene tanta rigidez se mueva más. Imagínense ustedes que la mesa esta que tengo aquí la fijo a la pared de un lado y del otro lado la empujo. Si yo quiero mover esta estructura, pues la pared va a impedir que se mueva y solamente lo que se va a desplazar es esta parte, la parte que no está fija. Entonces es más fácil que de repente la puedan girar, pueden vencer y van a ver ustedes que va a tratar de girar y si acaso en uno de los extremos se va a zafar la conexión. Esto es porque está muy rígido de un lado y por el otro lado está muy flexible. Entonces eso lo vamos a entender aquí, miren. Déjenme ponerles esta lámina. Sucedería, por ejemplo, aquí, miren. Si observan, tengo un marco del lado derecho que está formado por dos columnas y una viga, una trave. Y del lado izquierdo tengo el mismo marco, pero le puse un muro de concreto. Este muro de concreto hace que el marco se vuelva muy rígido. Entonces, si mi centro de cortante está aquí y mi centro de rigidez calculada, como ya lo comenté, si mi rigidez esta, que es mucho más grande que esta, pues eso lo que me genera es que el centroide esté más cercano al muro que al marco, ¿sí? Porque es muy rígido, va a tratar de girar. Entonces gira porque mi fuerza cortante pues va a pasar por el centro de cortante, que sería más o menos, imagínense el centro geométrico, ¿no? Para facilidad. Entonces de aquí la fuerza va a tratar de girar alrededor del centro de torsión, por eso lo vamos a llamar centro de torsión. Entonces al girar quiere decir que el marco del lado derecho es más flexible. Si yo pusiera un muro, el mismo muro aquí, lo pusiera del lado derecho, es decir, si yo digo, bueno, le voy a poner un muro acá, miren, ¿qué pasa con este centro de torsión? ¿Queda en la misma posición o se mueve? Se mueve hacia el centro. Déjenme, aquí lo voy a tratar de mover para que me entiendan. Se va a mover hacia acá, miren. ¿Qué pasa si llega a coincidir con el punto donde está el centro de cortante, por donde pasa la fuerza cortante? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasa si coinciden los dos centros? Ahí se ve, está aplicándose la fuerza de esa estructura. ¿Cómo se mueve la estructura? ¿Gira o no gira? Solo se desplazaría, ¿no? Es decir, solo se movería verticalmente, es decir, mi edificio
haría esto, nada más se movería para acá, miren, así. Y si me fuese reversible, así, miren. Así es como se movería, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que en este caso no hay torsión. Ahí está. Pero si no le pongo este muro, pues resulta que estoy generando ya un problema por el efecto del giro que me generaría la excentricidad que voy a tener del centro de cortante con el centro de torsión. Entonces, esta excentricidad multiplicada por la fuerza cortante me va a generar un momento, ese momento va a provocar un giro en la estructura. ¿Sí queda claro? Entonces, para evitar ese giro, lo que podemos hacer es equilibrar las rigideces. Así como le puse un muro por acá, pues tendría que, ya sea que o quito este muro o le pongo otro acá. Normalmente esto puede suceder mucho en edificios de esquina, donde en una esquina vamos a tener dos colindancias, como acá, miren, aquí. Por ejemplo, este es un edificio de esquina, donde tenemos un muro ciego en la colindancia y un muro ciego en esta colindancia. Aquí va a estar abierto por efecto de las fachadas, y voy a tener una flexibilidad en dos lados. Eso es natural. ¿Cómo puedo evitar en un edificio de esquina tener este tipo de estructuración? Pues no metiéndole muros en las fachadas, o esos muros ponerlos como una fachada que no impida que la estructura se desplace. Entonces, si yo quito este muro y este muro y le pongo puros marcos, puedo eliminar el problema de la torsión. Si yo le pongo el muro que trabaje con la estructura, lo que voy a generar es que mi centro de torsión esté aquí. Si mi centro de cortante está por acá, pues voy a tener una excentricidad en esta dirección y también en esta dirección. ¿Sí? Entonces, es un problema que sucede mucho en edificios que van a estar ubicados en esquina y que cuando se presenta un sismo pueden hacer que colapse esta estructura. ¿Sí? Muchas estructuras que están localizadas así en esquina, que no han sido reforzadas, pueden sufrir este problema durante otro evento de sismo. ¿Okay? Bueno, aquí ya queda claro el fenómeno de la torsión. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a distribuir las fuerzas cortantes? Aquí ya tenemos otra vez la planta y observamos que la fuerza cortante pasa por el centro de cortante, aquí ya lo vemos, y el centro de torsión está desfasado aquí, aunque no le he puesto valores a las rigideces, pues yo lo estoy suponiendo que está por acá para el ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan en la planta del lado derecho, voy a tener que la fuerza cortante la voy a obligar a que pase por el centro de torsión. Al obligar eso, voy a generar un momento M, que es producto de la fuerza cortante por la excentricidad en esta dirección, que sería EY. EY sería la distancia del centro de cortante menos el centro de torsión. ¿Sí? Si ustedes se fijan, lo que quiero hacer ahora es poner un nuevo eje en estas direcciones. Miren, aquí voy a poner un nuevo eje. Voy a ponerlo con rojo. Así más o menos. Y arriba tendría ahora una temporada también con rojo y bien. Ahí está. Con respecto a ese nuevo centroide que acabo de señalar, pues mi cortante va a estar actuando. Entonces, de entrada, mi cortante no coincide con el centro de torsión o el centro de rigidez, y ya vemos ahí que me va a generar un giro. Si yo quiero evitar este giro desde un inicio, lo que tengo que hacer es hacer una estructura simétrica. El problema de la torsión me genera un problema de entrada si tengo cambio de rigideces importantes. Entonces, lo ideal es que la estructura solamente se desplazara en una dirección, que fuera y viniera, que no tuviera el problema de la torsión, porque eso implica que el trabajo sea doble. Además de trabajar en esta dirección, pues va a girar, entonces tiene un esfuerzo adicional debido a la torsión.
Como dije, es muy difícil encontrar una estructura donde tengamos muy poca torsión. Lo ideal sería que no tuviéramos nada. Sin embargo, es muy complicado tener una estructura que cumpla con que la fuerza cortante pase por el centro de torsión. Como eso es imposible, pues lo que debemos de hacer es tratar de disminuir ese efecto de la torsión, ¿sí? Si nosotros más o menos equilibramos las rigideces, por lo menos vamos a disminuir la torsión a que si metemos rigideces muy diferentes. Entonces, lo que vamos a tener ahora es que en la planta del lado derecho, mi estructura va a tener una fuerza cortante y un momento debido a la excentricidad de la fuerza cortante cuando no coincide con el centro de torsión. Entonces, mi momento, podemos observar aquí que sería Bx por esta distancia sería la excentricidad del tiempo. Esta Y sería la distancia del centro de cortante menos la distancia del centro de torsión, ¿sí? Entonces ahora vamos a distribuir las fuerzas. Vamos a ver, primero, esta fuerza, pues como ya comenté, va a tener, si nosotros separamos los efectos de la excentricidad, si mi excentricidad fuera cero, solamente voy a tener esta de acá arriba. Si la excentricidad es cero, el momento va a ser cero y por lo tanto esto desaparece. Pero si tengo los dos, pues voy a tener que combinar ambos efectos. Aquí puedo ver que esta fuerza me va a generar unas fuerzas de aquí, miren, aquí, acá. En realidad, acuérdense que no voy a tener esta fuerza. O sea, la realidad es esa. Yo estoy suponiendo que aparece esa fuerza para distribuir, porque mi modelo fue este, ¿sí se acuerdan? Esto es mi modelo concentrado. Como ya lo concentré, ahora lo tengo que desconcentrar. La realidad es que voy a tener estas en lugar de esto. Pero además voy a tener este efecto. Este efecto me genera una fuerza para acá, una fuerza para acá, una para acá, una para arriba, otra para arriba, una en este sentido y una para acá. ¿Sale? Esas fuerzas que se generan debido al giro las voy a sumar a estas de acá y ambas me van a generar las fuerzas correspondientes a la ubicación de la fuerza cortante, ¿sí? Es decir, siempre voy a tener ese par de fuerzas, no me lo voy a quitar. Entonces, para entender cómo voy a separar, bueno, lo separo en esas dos figuras. Primero vamos a analizar lo que le voy a llamar cortante directo, la fuerza directa, la horizontal, y después vamos a analizar la fuerza por torsión. Entonces, la primera. Vamos a pensar en la primera. La primera, déjenme borrar esto para que no se vea. Ahí aparece. Entonces, miren. La primera solamente me va a generar un desplazamiento delta. Entonces, ustedes se fijan, el desplazamiento delta, si mi fuerza pasa por el centro de torsión, mi edificio no tiene giro, solamente se va a desplazar. Esto es lo que todo el mundo buscamos que suceda en la realidad, para que ese centro siempre coincida, para que mi edificio se mueva en una sola dirección. La realidad, como ya dije, es muy difícil llegar a eso, porque hay asimetrías naturales. Por ejemplo, ustedes observan aquí este salón, vean cómo están ubicados esos muros, vean cómo están ubicados. Eso ya me crea una asimetría. Entonces, va a haber una asimetría natural que no nos lo vamos a quitar. Pero suponiendo que puedo mandar a mi centro de torsión la fuerza, pues solamente lo voy a desplazar y mi entrepiso se va a desplazar así. Mi entrepiso que está, esta línea que está por acá, cualquier entrepiso en cualquier altura, se va a desplazar un delta. Ese delta multiplicado por cada una de las rigideces me va a dar una fuerza, es decir, la fuerza cortante de cada uno de estos marcos es igual al producto de la rigidez por el delta. ¿Sí se acuerdan? Rigidez. Acuérdense que partimos de la relación fuerza cortante entre delta. La rigidez es igual a B entre delta. ¿Sí se acuerdan? Entonces de aquí el B es igual a R por delta. ¿Sale? Entonces si yo multiplico la rigidez que tiene mi entrepiso por el desplazamiento, pues voy a obtener esta cortante, esta y esta por sus rigidezes respectivas. ¿Cómo vamos a calcular? Bueno, sabemos que mi rigidez X
que aquí la tengo concentrada en mi modelo. Aquí tengo mi rigidez X, R1, R2, R3. Esa rigidez es la sumatoria de la rigidez de todos los marcos en la dirección que estamos analizando. Entonces la Rx sería la sumatoria de todas. Sumatoria de R y X desde igual a 1 hasta el número de marcos en X. Mi relación de fuerza cortante entre el desplazamiento me lleva a que la cortante es la rigidez por el desplazamiento, y aquí tenemos que la fuerza Bx, la que acabamos de calcular, debe ser igual a la suma de las fuerzas cortantes de todos los marcos. ¿Sí? O sea que Bx sería la sumatoria de las fuerzas cortantes de todos los marcos que forman el entrepiso, como lo tenemos aquí. Entonces ya tenemos que la rigidez del edificio por el delta pues es igual a la suma de las rigideces por los deltas correspondientes. Entonces de aquí ya podemos obtener cuánto vale la fuerza cortante de cada uno de los marcos. Si de aquí observamos, el delta X va a ser igual a la fuerza cortante entre la rigidez total del edificio. ¿Sí? Entonces, si ya tengo esta relación que mi fuerza cortante provoca este delta, la relación de este Bx entre la rigidez me da este delta. Entonces ese delta, si ya lo conozco, que vale Bx entre Rx, pues nada más lo multiplico por la rigidez correspondiente y voy a obtener la fuerza cortante de cada uno de los elementos. Entonces la rigidez sería, la fuerza cortante sería la rigidez del mismo marco multiplicado por la relación de la fuerza cortante entre la sumatoria de la rigidez. O sea, simple y sencillamente estamos dividiendo esta fuerza cortante entre la rigidez relativa del edificio. ¿Sí? Si por ejemplo los marcos tuvieran la misma rigidez, si estos tres tienen la misma rigidez, ¿cuánto vale la rigidez para cada marco? Si los marcos tienen la misma rigidez, ¿cuánto vale la rigidez? Tenemos tres marcos. La rigidez de un marco por tres. Al revés, ¿no? La fuerza cortante entre tres, ¿no? O sea, si mis tres marcos valen igual, si tengo mi fuerza cortante, pues ¿cuánto vale la rigidez de cada marco? Pues un tercio de mi cortante. En la medida que aumentamos la rigidez, pues se reparte de manera proporcional a su rigidez. ¿Ok? Sería una manera muy sencilla. Aquí viene, ahí viene lo que sería la cortante directa. Entonces la cortante directa va a ser igual a la rigidez entre la suma de rigideces por la fuerza cortante. O sea, repartir de manera proporcional a la rigidez la fuerza cortante de todo el entrepiso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esa va a ser fácil. Ahora, la que es un poquito más complicada es la que sigue. La que sigue, vamos a analizar. Esta ya está muy fácil, simple y sencillamente sumamos todas las rigideces del edificio, que ya la tenemos aquí en el análisis dinámico, ya la tenemos. Ahora, en función de la rigidez, simplemente pongo la rigidez, lo divido entre la rigidez total, multiplico por la fuerza cortante y ya tengo la fuerza en cada marco. Esa está muy sencilla, está muy simple. La que sigue no tanto, miren, esta que sigue se genera así. Observen, tengo el momento, ahora el análisis del momento que me genera la fuerza que no pasa por el centro de torsión. Como ya comenté, eso es la realidad. Esto es la realidad, ¿no? Y también esto es válido para desplazamientos pequeños. Normalmente en un edificio, pues, como todo se mueve en conjunto, los desplazamientos no son muy grandes. Relativos, me refiero a desplazamientos relativos. Es decir, no va a girar así como tenemos aquí una planta completita y la de abajo gira en la otra dirección. Los desplazamientos son pequeñitos. Bueno, entonces si observan aquí, esto me genera un giro en esta dirección. ¿Sí? Más o menos aquí observamos que este giro me va a generar un delta 1y, un delta 2y, un delta 3y y un delta 4y. ¿Sí? O sea, vamos a tener que el edificio al girar pues va a tener un desplazamiento. Entonces aquí ya tengo el planteamiento de este desplazamiento por la rigidez me va a dar una fuerza. Este desplazamiento por su rigidez me va a dar otra fuerza. ¿Estamos?
Estas fuerzas son generadas porque hay una relación directa entre la fuerza portante y el desplazamiento y la rigidez, o sea, la expresión que tengo acá, la rigidez, fuerza portante y desplazamiento están relacionadas. Y lo mismo sucede en X, observamos en X, miren, en X se va a desplazar el marco 3X aquí, el marco 2X acá, esta parte, es decir, este marco, este de aquí, tiene un desplazamiento más pequeñito, y el último, este marco, va a tener este desplazamiento. Entonces, estos desplazamientos por su rigidez me vuelven a dar una fuerza. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el giro, pues me va a indicar cómo serían las fuerzas que van a aparecer. Esas fuerzas pues son esas que dibujé, ¿no? Por ahí. Ahora miren, bueno, aquí ya se ve. Este giro me genera esas fuerzas. ¿Sale? Esas fuerzas, estas fuerzas, en realidad son las que aparecen. El momento, acuérdense que no aparece, lo que realmente aparece es esto. Nosotros suponemos que aparece este momento porque es más simple establecer una fuerza portante a una distancia, ¿sí? Entonces vamos a distribuir esto con base en que la rigidez del marco 1Y por el desplazamiento me genera esta fuerza. O sea, este desplazamiento por su rigidez me genera esta fuerza portante, ¿ok? Y así nos vamos a ir para cada uno de ellos. A ver si creo que hasta aquí ya está. No, aquí no. Entonces, aquí trato de separar para hacerlo más simple. Miren, este movimiento lo separo en dos, en un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Es decir, supongo que se desplaza horizontalmente, que el desplazamiento es el que estoy señalando, y verticalmente así, por facilidad. Y observamos aquí que voy a tener el mismo ángulo teta en ambos. Aquí tengo el ángulo teta, que sería este, o este de acá abajo, y este de aquí, que es igual a este de acá. Es lo mismo este que teníamos aquí. Aquí tengo el ángulo teta. ¿Sí? Este ángulo teta me va a servir para calcular este desplazamiento. Este desplazamiento sería la tangente del ángulo teta, sería este desplazamiento entre esta distancia. ¿Sí? Pues aquí lo vamos a ver, miren. Aquí. La tangente sería el delta 1y entre esta distancia. Aquí se ve más claro porque ya no está aquí dado. Entonces, la tangente sería delta 1y entre esta distancia, entre esta distancia aquí al centro de torsión. Aquí. La 2y sería esta distancia entre esta distancia, delta 2y entre x, la distancia del marco 2 al centro de torsión. Y esta de acá sería igual a delta 4y para este marco entre la distancia del centro de torsión a ese marco. Y lo mismo para el marco número 3. En x sucede lo mismo, sería delta 1x entre esta distancia al centro de torsión de cada uno de los marcos respectivamente. Entonces eso me genera las fuerzas siguientes. Aquí ya lo vemos. Vamos a ver, aquí, así es más fácil. Miren. Vamos a ver las fuerzas que me generan aquí. Tengo el B de torsión del marco 1x, B de torsión del marco 2x y B de torsión del marco 3x. Si se fijan estas, vean cómo giran. Van dos negativas y una positiva. Observen acá, miren. Van dos negativas y una positiva. Son exactamente las mismas. Solo que es más sencillo verlo aquí. Entonces, la fuerza portante del marco 1 sería su rigidez por el desplazamiento delta 1x, el 2 su rigidez por su desplazamiento y el 3 lo mismo, su rigidez por su desplazamiento. Y ya sé que el desplazamiento es función de la tangente. Si aquí vemos, la tangente es el desplazamiento de su posición al centro de torsión. Entonces, en general, el delta ix pues va a ser tangente de teta por y ti. Vamos a sustituir este valor acá. Aquí ya no lo hice, ya no lo puse, entonces tengo que la tangente de teta por y3,
la posición del marco 3, esta delta 3, es igual a la tangente de θ, la tangente de este ángulo θ, por la distancia Y3. Para el marco 2, para este marco, voy a tener este desplazamiento, sería lo mismo, delta 2x va a ser igual a la tangente de θ por su posición al centro de torsión, y lo mismo para esta. Aquí el delta x está mal, debe ser este delta x de aquí, de este marco, ¿no? De este delta. No se ve muy claro, muy chiquito. El marco, se desplaza hasta la línea azul. Este delta viene acá, es este. Más o menos por aquí. Lo que el marco se mueve hacia acá, ¿sí? Y este también, este marco se va a mover hasta esta línea azul. Esta columnita vendría hasta acá. Se desplazaría hasta acá, el siguiente se desplaza hasta acá y el último de aquí hasta acá. ¿Okay? Entonces ahí ya tengo mis deltas. Hago ahora que la fuerza cortante sería la rigidez por delta 1x, la rigidez por delta 2x, la rigidez por delta 3x para cada uno de los marcos. Entonces ya tengo que la rigidez por la tangente y por su posición de ese marco referido al centro de torsión, y con eso puedo obtener el primer momento, que sería la fuerza cortante por la distancia. Eso lo voy a poner acá. Miren. Voy a tener ahora el momento, este momento es el BT1x, este BT1x por la distancia hacia acá, que sería Y1t. Este es el primero. Este sería el primer momento que me va a generar esta fuerza cortante. El 2, BT2x por esta distancia, que sería Y2t, la posición del centro de torsión al marco. Ahí está la siguiente. El tercero, B3x, B torsión 3x por la distancia al centro de torsión. ¿Sí se fijaron? O sea, cada fuercecita me va a generar un momento. El momento total va a ser la suma de los marcos en X por su posición más los marcos en Y. Los marcos en Y. Primero, BT1Y por su posición, que sería esta distancia hasta acá, la distancia sería X1T. La distancia del 2, B2Y por la distancia desde este centro de torsión hasta acá, que sería X2T. La tercera, B3Y por la distancia que es X3T, y la cuarta, BT4Y por la distancia X4T. Es decir, todos los marcos los vamos a posicionar con respecto al centro de torsión, y eso me generaría esta expresión de acá. ¿Sí? Ahí ya vemos que cada fuerza me genera un momento. La suma de todas esas fuerzas por sus brazos me genera el momento total. Bueno, si ahora sustituyo lo que vale Y1T y X1T, acuérdense, Y1T, aquí veíamos Y1T, perdón, el delta, a ver cómo es que está, no, sí, el delta, porque voy a poner ahora la rigidez, que sería, perdón, el cortante, que sería la rigidez por el desplazamiento de este marco, el desplazamiento del marco, que sería delta 1x, observamos aquí, delta 1x, sería la tangente por Y1t. Entonces observen acá, tangente por Y1t me da el desplazamiento del marco X. Y si se fijan, todas aparece la tangente, en todas las ecuaciones aparece la tangente, de tal suerte que puedo sacar afuera la tangente del ángulo θ. Es el mismo ángulo para todo. Entonces, si se fijan, lo reagrupo y aquí me va a quedar R1x, voy a sacar la tangente de θ. R1x por Y1t por Y1t, o sea, R1x por Y1t al cuadrado, más R2x por Y2t al cuadrado, R2x por Y2t al cuadrado, más R3x por Y3t al cuadrado. Aquí está, lo mismo hago para los otros marcos. R1y por X1t al cuadrado, R2y por X2t al cuadrado, etc. Así hasta llegar al cuarto. Y la tangente de θ la dejé afuera. ¿Sí se fijan? O sea, ya no lo escribí aquí.
Aquí la siguiente paso sería poner R1X por la tangente por Y1T al cuadrado. Pues aquí la tangente porque todos son función del giro. Y como son función del giro, pues están involucrados con la tangente. Entonces de aquí a todo este término, que viene aquí hasta acá, miren, todo esto sin la tangente, a eso lo pongo aquí, miren, la sumatoria de R y X de los marcos en X por su distancia al centroide de torsión elevada al cuadrado. Así de sencillo. Simplemente hago la rigidez de este marco por su distancia al cuadrado, más la rigidez de este marco por su distancia al cuadrado, más la rigidez de este marco por su distancia al cuadrado, más la rigidez del marco en Y por su distancia al cuadrado, del 2 por su distancia al cuadrado, y así hago la sumatoria de los marcos en X y los marcos en Y. Todo esto que está aquí, todo esto más este de aquí, todo esto se reduce a esta expresión, a esta de acá, a esta sumatoria. Esta sumatoria la multiplico por la tangente de θ, ¿sí? Una vez que ya la multipliqué por la tangente de θ, pues obtengo el valor del momento, es decir, mi momento es igual a este valor por la tangente de θ, es decir, le voy a llamar J a este valor, que simplemente son las rigideces por las distancias al centro y al cuadrado, simplemente eso. Entonces de aquí obtengo que la tangente de θ es m entre j. El momento que me está provocando la fuerza cortante lo divido entre este j, acuérdense, este j es esto de aquí, ¿sí? Es simplemente geométrico. Entonces ya tengo la tangente. Si ustedes se fijan, en realidad nunca va a ser necesario que calcule el ángulo θ, no es necesario, ¿sí? Entonces fíjense, ya tengo aquí la tangente de θ, que va a ser igual a m entre j. ¿Estamos de acuerdo? Entonces si quiero saber cuánto vale el BT1 es igual a R1X por la tangente que vale m entre j por su distancia al centro de torsión. Entonces la fuerza cortante de aquí ya la puedo obtener. Acuérdense que este paréntesis es B, es este de acá, miren. BT1X, es igual a miren, a este. La rigidez por el desplazamiento sería la tangente de θ por Y1T. Y la tangente de θ la despejo desde abajo, acá tengo tangente de θ es igual a m entre j. Sustituyo aquí la tangente m entre j y ya tengo el valor de la primera fuerza cortante. ¿Se fijan? Entonces, resumiendo, pues aquí lo vamos a poner. A j le voy a llamar a la sumatoria de las rigideces por sus distancias, así. A la tangente de θ m entre j, y aquí ya vemos que el cortante para todos los marcos sería su rigidez por el desplazamiento, este es el desplazamiento, y el desplazamiento está en función de la tangente, que vale m entre j, y por la distancia correspondiente a la ubicación del marco. Entonces así obtengo todas las rigidez de los marcos en X y también las de los marcos en Y. Y en general, esta sería mi expresión. Ya no me dio tiempo de hacerla bien, pero ahí vemos que de una manera muy simple los cortantes en torsión van a ser su rigidez por su ubicación al centro de torsión, por el momento que me genera la fuerza cortante y dividido entre J, donde J es la sumatoria de las rigideces por sus distancias al cuadrado en las dos direcciones. ¿Se fijaron? Sumo estas a los cortantes directos y obtengo la respuesta cortante. ¿Vale? Así es como vamos a distribuir a las fuerzas cortantes. Ahora, esto es en el caso de que tengamos torsión. ¿Qué pasa si no tenemos torsión? Si no tenemos torsión, pues en principio pues, no habría estas fuerzas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos torsión? Pues aquí entra lo que sería la disposición de las normas, de lo poco que vemos de las normas.
sea, aquí no se trata de ver las normas, simplemente se trata de que ustedes pueden aplicar cualquier normativa, ¿no? Se pueden meterse a las normas americanas y entender las consideraciones del análisis dinámico y la distribución de fuerzas que estamos haciendo para cualquier norma. Entonces, lo que dicen en general las normas internacionales es que debemos de considerar una excentricidad accidental. Vamos a pensar que en mi planta, bueno, así, aunque no se parezca a la otra. Vamos a pensar que este es mi edificio, así, ¿no? Que es simétrico y que mi fuerza cortante pasa por el centro de torsión y que pasa por aquí, miren. Coincide el centro de torsión con el centro de cortante, ¿sí? Es decir, no tengo problema de la torsión, eso es lo ideal, ¿sí? Como acuérdense que nosotros estamos suponiendo que las masas las calculamos con el programa, supusimos que la carga viva está uniformemente repartida y todo eso. Cumplimos, ¿no? Teóricamente, pero si observamos, por ejemplo, el pasillo, observamos los salones, cuando el salón está completamente lleno, la masa correspondiente de la carga viva está para acá, ahí no hay nada de masa. Entonces, si nosotros supusimos que está el centro de toda el área, pues no es tan cierto, ¿sí? No es una cosa verídica, porque cuando analicemos el edificio para carga viva, pues suponemos que todo el pasillo aquí está lleno de personas, cosa que pues me conduce a que en la realidad esto no aparece. Entonces, si a mí me dieran los cálculos, estos coinciden, entonces lo que hace la norma para precisamente tomar en cuenta que puede haber un movimiento de estos, pues genera lo que va a llamar una excentricidad accidental. Así le llaman, ¿sí? Esta excentricidad la define como de dos maneras. Una E1, que va a ser la excentricidad calculada más el 10% de la dimensión perpendicular a la acción del sismo. Y bueno, aquí le ponemos un punto 5. Y una E2 igual a la excentricidad calculada menos 0.1 de la dimensión perpendicular a la acción del sismo. ¿Qué quiere decir esto? Si esta S es 0, fíjense, si es 0, me dice, considero la necesidad del 10% de la dimensión donde viene la fuerza. Vean, B, en este caso, si esto es la cortante B, la dimensión de la planta sería esta. Entonces, la mayoría de las normas me van a decir que consideren la excentricidad que va a ser un 10% de esta base, y me da dos valores. Observen, aquí me da dos valores. Uno que es positivo, E1 igual al 10% de esta B, que me lo va a mandar para acá arriba. Es decir, me va a decir que gire en esta dirección. Y otro negativo que me lo va a mandar para abajo, que gire en la otra dirección. ¿Sí? Es decir, la norma me va a pedir que considere la posibilidad de que mi fuerza cortante no pase donde estoy diciendo, están diciendo mis números, que se mueva para abajo. Pues con eso voy a considerar la posibilidad de que toda la masa esté cargada hacia un lado, ¿sí? O que tengamos algún movimiento, por ejemplo, si mi sismo viniera con cierta dirección, también la naturaleza del movimiento del terreno me puede generar una torsión natural, también eso puede ser. Entonces, esta excentricidad va a tratar de considerar primero los cálculos que nosotros hicimos, que no son tan certeros, que no son tan ciertos, y la otra, la posibilidad de tener movimientos que me genere una torsión directa, ¿sí? Entonces, si observan, por ejemplo, si esto vale, por ejemplo, 20 metros, si tenemos 20 metros aquí, mi excentricidad, si esta fuera 0, sería 0.1 por 20, 2 metros. O sea, debo de mandar mi fuerza 2 metros para acá, menos 2 metros para abajo, ¿sí? Eso va a ser la excentricidad que debemos de considerar. Ya definiremos, conforme hagamos un ejercicio, cómo va a ser el sentido de esto. Bueno, lo vamos a definir de una vez, para que
quede ya, y esto ya no lo replica, ya nada más hagamos el ejercicio en la distribución. Entonces, nótese que para ya este caso necesitamos las rigideces que ustedes ya calcularon. Esas rigideces que nosotros las evaluamos con una fuerza sísmica, todo va relacionado, todo va relacionado. Si le atinamos a la propuesta de fuerzas que hicimos con las que obtuvimos la clase pasada, si más o menos son parecidas, quiere decir que mi rigidez está bien calculada. Si no está bien calculada, pues tengo que hacer otra vez todo el procedimiento. Normalmente con una iteración va a ser suficiente, ¿sí? Los programas de análisis estructural ya hacen esto, ya lo hacen, ¿sí? Es decir, ustedes meten al edificio, pero lo hacen en el rango elástico, puro rango elástico. Quiere decir eso que en un rango elástico no lo consideran. Ya hacen todo eso, nosotros lo estamos haciendo por separado para verificar si el programa lo hace correctamente. La idea es que ustedes entiendan por qué el programa hace eso. ¿Ya? Programar es muy sencillo, entonces ya no tiene chiste. Entonces, ¿qué pasa ahora con esto? Voy a definir el signo. Por ejemplo, si mi centro de torsión debe ser referido por el nuevo centro de torsión. Acuérdense que empezamos con un centro por aquí, con un par ordenado aquí. De aquí calculamos todas las posiciones. Finalmente este lo voy a poner acá. O sea, voy a tener aquí un centro X', Y', ¿sale? Con respecto a este, voy a definir la posición de los marcos, si se acuerdan, ¿no? Para calcular el J, el Y1 torsión, Y2 torsión, el X1 torsión, etcétera, ¿no? Así. Con respecto a este, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, en la dirección X, voy a definir, por ejemplo, que mi sentido de fuerzas o mi sentido de momento sea este. El sentido clásico que se usa en la estructura del sistema, vamos a pensar que el sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi giro va en esta dirección, vamos a pensar que mi centro está aquí. Si mi excentricidad está por acá, vamos a pensar que esta excentricidad es positiva, ¿no? Y es positiva. Sin meterle números, no, o sea, nada más hablando de la excentricidad ya completa, incluyendo esto. Entonces, si es positivo, ¿cómo me da el momento aquí? ¿Cómo me da el momento? B, si esto es Bx por E, ¿cómo me da? Pues me da positivo, ¿no? La fuerza es positiva, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es positiva. ¿Cómo me da? Si esto es positivo y esto es positivo, me da positivo. Pero yo le llamé que sea positivo así. En este caso está girando así. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me daría el momento aquí con esta convención? Negativo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Aquí. Ponerle un menos. Pues ya estoy poniendo un menos para que mis resultados con mi hoja de Excel pues me dé el signo correspondiente a esta, ¿no? Y en la otra dirección lo voy a poner aquí. Esto ya lo copié, ya, ¿verdad? Aquí voy a poner la otra. Lo pongo hasta acá. A ver, en la otra dirección vamos a ver si mi fórmula aplica. Aquí tengo mi centroide y ahora mi cortante está acá. Este es EY, mi cortante está ahora acá. EY tiene signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo me da el momento aquí? Menos Bx por EY, que tiene signo negativo. ¿Cómo me da? Más Bx por EY. O sea, en mi fórmula es correcta. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Entonces, la fórmula que propuse allá es correcta. Me da aquí positivo. Entonces ya definí mi sentido. Entonces, vamos a ver cómo voy a repartir los signos para mis fuerzas. Esta me va a generar las fuerzas colgantes. Así, miren, esta para acá, esta para acá, esta para acá y esta para acá, ¿no?
Entonces de aquí ya puedo definir si mi fórmula me va a dar pi en el sentido, me tiene que dar mi fórmula negativa. Pero antes de eso, voy a analizar la excentricidad. Observemos esta expresión. Vamos a analizar primero la E1. ¿Qué hace la E1 con esta expresión? ¿Qué va a hacer? ¿Qué creen que haga la E1? Pónganle un valor, por ejemplo, que esto valga 2. Vamos a analizar esta expresión. ¿Sí? A ver, por ejemplo, vamos a pensar que la E es positiva. Por ejemplo, Y igual a más 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale E1? E1, si lo sustituyo aquí, ¿cuánto vale? 1.5 por más 2 más 0.1. Vamos a pensar que esto le pongo, por ejemplo, lo que dije, 20 metros. Solo para definir, quiero definir estas. Por 20, ¿cuánto me da eso? 1.5 por 2 da 3, más 2 da 5, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. ¿Hacia dónde se fue esta E? Se amplifica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ya tenemos aquí. Amplifica 5 metros. Vamos a pensar que tengo la misma planta y voy a aplicar la misma expresión. Ahora tengo acá igual la excentricidad igual a 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es esa excentricidad de acuerdo con mi centroide? Es negativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué efecto es el que me hace E1? ¿E1 qué hace a la excentricidad? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le hizo a la excentricidad? La amplifica. Es la idea, que la E1 amplifica. Vamos a ver aquí, en este caso, ¿qué debo de hacer también si aplico esta misma expresión aquí? ¿Qué debo de hacer? Amplificarla también. Si estoy suponiendo ahora que no es positiva, sino que está aquí abajo. Vamos a sustituir, vamos a ver qué pasa. Sustituyo E1 igual a 1.5 por menos 2 más 0.1 por 20. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da? 1. Negativo. ¿Qué pasó? ¿No? Que la amplificaba. ¿Ya se fijaron cuál es el problema? E1 debe de amplificar. Si yo aplico la fórmula directamente, no la estoy amplificando. Entonces, ¿qué debo de hacer? Para amplificar. Tenemos que hacer E1 igual a 1.5 por el valor absoluto de menos 2 más 0.1 por 20 y todo esto multiplicarlo por ¿quién? Por el signo de la excentricidad. ¿Esto cuánto me da? A ver, háganlo. Me da menos 5. ¿Sí se fijaron? Entonces ya me da igual que este. Es el mismo caso, lo único que estoy haciendo es que lo estoy poniendo arriba y lo estoy poniendo abajo. E1 debe de amplificar a esta y a esta también. Si lo aplico directamente en el fórmula, no lo amplifica. Entonces, mi E1 va a ser así. Y es un error que trae la norma, que ya deberían de ponerlo así. 1.5 por el absoluto de E más 0.1 de B. Todo esto por el signo de E. Así. Esta va a ser la fórmula que debemos de usar. Y E2 debería ser valor absoluto de E más, perdón, menos 0.1 de E menos 0.1 de D y todo esto por el signo de E. Con esto ya voy a cumplir con que independientemente del signo que tenga, que vaya para acá o que vaya para acá la esencia, que la amplifique,
o me la reduzca. ¿Ok? Entonces, así, esto ya la clase siguiente lo vamos a aplicar directamente a un ejercicio. Hasta ahí veremos, nos vemos el próximo viernes.